Muy buenos días, hermanos. Continuamos con nuestros devocionales en esta semana y hemos estado viendo la última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo, haciendo hincapié en que siendo Él el Cordero Pascual, había 4 días entre el 10 del primer mes hasta el 14 para examinar el Cordero y encontrarle perfecto sin defecto alguno. Y en esta ocasión, a nuestro Señor Jesucristo sería probado en cuanto a la responsabilidad del dinero y la responsabilidad de la fe. La palabra de Dios en el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 22, nos dice de la siguiente manera. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues qué te parece. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Era de suma importancia que el Cordero Pascual fuese probado en su integridad como persona, y que esto quedase para evidencia nuestra, porque nosotros debemos de imitarle. Los fariseos, buscando cómo sorprenderle en alguna palabra, y dos propósitos muy en mente: desprestigiarlo y matarlo, se unieron con los herodianos. Y los herodianos eran judíos que apoyaban tanto la dinastía de Herodes como también al imperio romano. Y de manera muy astuta presentaron su pregunta: ¿amas la verdad? ¿Enseñas el camino de Dios y no te cuidas de nadie? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Es muy evidente que esta pregunta es una espada de dos filos. Si el Señor Jesucristo responde sí, sí es lícito, la multitud oprimida y abusada por los romanos se le voltearía. Si dice que no, los romanos lo considerarían un revoltoso y enemigo del Estado y lo apresarían. En su mente los herodianos tenían la pregunta perfecta para que no pudiera hacerse para ningún lado y cayese en la trampa. Pero nuestro Señor Jesucristo no tiene como complacer a alguien parte de sus metas, a nadie en particular, sino solo a Dios. Por lo que aun cuando esta era una trampa, Él va a mostrar el camino a la integridad. ¿Cómo nosotros debemos de responder ante una de las situaciones más difíciles que enfrenta el cristiano? Porque el cristiano siempre va a tener dificultad con los gobiernos. Hay aspectos en los que se quiere someter inmediatamente, pero hay aspectos a los que no quiere someterse, y entre ellos son los impuestos. ¿Debería un cristiano pagar impuestos o puede evadirlos lo más que pueda por el tanto tiempo que pueda? El Señor Jesucristo contestó de la siguiente manera: Dad a César lo que es de César. Es interesante que los herodianos consiguieron meter una moneda con una imagen y un símbolo pagano a los atrios del templo, que es donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo. Pero solo dejémoslo de lado, sin embargo, para poner un punto ahí y entender cuán hipócrita era realmente su pregunta. Pero en la integridad del cristiano, la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 6 al 7, se nos recuerda
que hay que darle tributo al que se le debe tributo. Hay que pagarle impuestos al que se le debe pagar impuestos. Y hay que darle respeto a quien se le debe respeto. Un hijo de Dios respeta a las autoridades, pero no exclusivamente en las cosas que le convienen, sí, en las cosas que no le convienen, no. No es un asunto personal el someternos a las autoridades. Es un asunto de integridad. Pero el Señor no se detiene ahí, sino que también dice, dad a Dios lo que es de Dios. Si el Hijo de Dios respeta a las autoridades, ¿cuánto más debe de someterse y obedecer a Dios? Incluso es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí tenemos una gran enseñanza en cuanto a nuestra integridad. Hermanos, nosotros cuántas veces evadimos una y otra. Así como tratamos a nuestros gobiernos que en lo que nos conviene nos sometemos inmediatamente, pero en lo que no nos conviene nos hacemos sordos, tristemente es el mismo principio para las cosas de Dios. En las cosas que Dios nos ordena, si nos conviene, nos sometemos inmediatamente, pero si están en contra de alguna de nuestras comodidades o nos va a causar alguna dificultad o algún problema, entonces como que pisamos el freno y decimos esto sí y esto no. Jesucristo es el Hijo de Dios, uno mismo con Dios, pero no por eso desobedeció a las autoridades. Les dio su lugar y las respetó. Pero cada vez que estas autoridades se opusieron a la obra y mandato de Dios, entonces obedeció a Dios antes que a los hombres. Nosotros vamos a ser probados muchas veces en nuestra integridad. Vamos a ser probados si realmente tenemos ese respeto a nuestros gobiernos por el hecho de que Dios los estableció, o solamente nos someteremos a ellos mientras nos conviene, pero tan pronto no nos convenga, los ignoraremos. Si hay un presidente el cual es de mi agrado, tengo toda la disposición y me someto, pero si hay un presidente el cual no es de mi agrado, entonces lo critico constantemente y me opongo a su gobierno. Todos los gobiernos son establecidos por Dios. El dicho común es que cada país o cada ciudad o cada pueblo tiene el gobierno que se merece, puesto que si se actúa por democracia, escogimos a alguien que se asemeja o que por lo menos tiene nuestros ideales o porque nos conviene. Pero el asunto aquí es más allá de esto. El cristiano se somete a sus autoridades porque es un mandamiento de Dios. Y cuando aquella autoridad establece alguna ley o demanda algo contrario a la ley de Dios o al mandato de Dios, entonces el cristiano en esa misma integridad obedece primero a Dios antes que a los hombres. El Señor Jesucristo lo contestó de tal manera que la trampa que querían ellos que Él cayera se convirtió más bien en una respuesta de los que estaban ahí en alabanza, porque contestó de manera acertada y de manera correcta. El gobierno de los hombres tiene un lugar y debemos de respetarle, pero el gobierno de Dios está por encima del gobierno de los hombres y tenemos que darle prioridad y obedecer también. La siguiente prueba a la que el Señor se expone, pensando en Él como el Cordero Pascual y examinándole para que sea perfecto, es ¿qué tanto crees lo que Dios dice? Ahí mismo en el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 22, versículos del 23 al 33, nos dice la palabra de Dios que aquel día vinieron a Él los seduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano.
De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Hermanos, es verdad que carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Los saduceos ignoraban las escrituras y el poder de Dios y trataban de hacer sentido a la eternidad bajo los límites de esta vida, lo cual es imposible. Muchos intentan imaginarse el reino de los cielos en base a lo que aquí vivimos, en base a lo que aquí vemos. Debemos de entender cuando se nos describe lo que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan vieron en el reino de los cielos, están limitados a nuestro lenguaje y a nuestra capacidad intelectual, por lo que nos expresaron imágenes de lo que ya habían visto y a lo que le podían comparar lo que habían visto. Pero no tenemos la capacidad para entender todas estas cosas. El Señor Jesucristo, sabiendo que ignoraban las escrituras, les dijo que en la resurrección seremos como los ángeles de Dios en el cielo, haciendo claramente diferencia de los ángeles caídos. Si dijéramos, seremos como los ángeles, simplemente, ¿cuáles ángeles? Los que en el cielo adoran y glorifican a Dios y han permanecido obedientes, o los que dejando su habitación, algunos de ellos en la aberración del pecado que cometieron, fueron encarcelados hasta el día del juicio. Y otros aún van y vienen en este mundo haciendo la voluntad de Satanás. Pero seremos como los ángeles de Dios en el cielo, los cuales ni se casan ni se darán en casamiento, sino que como seres espirituales su satisfacción y gozo sobrepasa nuestro entendimiento y los límites de este mundo. Quizás alguien pensando que dentro de los gozos de la humanidad se encuentra el matrimonio, el procrear, la intimidad. Bueno, se imaginan si en el cielo tendremos gozo, algo de esto debe de haber. Pero sin embargo, la presencia sola de Dios, con todo lo demás que Él nos dará en el reino de los cielos, sobrepasa cualquier satisfacción y gozo que hubiéramos experimentado en este mundo, sin necesidad de esa relación entre hombre y mujer, sino más bien la relación entre seres espirituales perfectos que se encuentran en la presencia de Dios. Si Dios es Dios de vivos y no de muertos, entonces los que creen en Cristo Jesús nunca mueren. Si bien es verdad que sus cuerpos, a causa del pecado y ahora con esa semilla de corrupción, se corrompen, envejecemos, nos enfermamos y finalmente el que esté más sano hoy, 120, 130 años, lo cual ya es un exceso, pero es un cuerpo que ya ha perdido toda funcionalidad y finalmente regresa al polvo. Pero en la resurrección Dios nos dará cuerpos glorificados, cuerpos que no verán corrupción y cuerpos capaces de vivir en perfecta condición por la eternidad. Por eso recordar que carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos y aquellas cosas apegadas a la carne y sangre, a esta humanidad, pues tampoco entrarán en el reino de los cielos. Y hermanos, esta es nuestra esperanza, que lo que vemos no es todo lo que hay. Hay mucho más
y la presencia viva y completa de Dios llenará todo nuestro ser de gozo eterno por toda la eternidad. ¿Por qué esto vino a ser un asunto de fe? Porque a esto le podemos dar el sentido de nuestra imaginación o de nuestras emociones o de nuestros sentimientos y podemos dejar a un lado lo que el Señor viene diciéndonos en su palabra. Como por ejemplo el hecho de que Abraham, Isaac y Jacob, Él sigue siendo Dios de ellos. Por lo consiguiente, la esencia espiritual de cada uno de ellos está viva. No están en un lugar en donde no conocen nada, ni entienden nada, ni saben nada. Están vivos. Sin embargo, los que mueren sin la esperanza de la resurrección, de la salvación, están completamente ajenos a este mundo, pero también van a experimentar y están experimentando ya la ausencia de Dios. Y con eso me refiero que todo lo que Dios representa no se encuentra con ellos. Dios representa el amor, la esperanza, la paz, el gozo. Y entonces todo lo contrario a esto es lo que están experimentando aquellos que murieron sin la esperanza de la resurrección. No hay gozo, no hay esperanza, no hay paz, no hay amor, sino todo lo contrario. De manera que debemos de cuidarnos nosotros y no llegar en algún momento en caer en el mismo error de los saduceos. Dejarnos llevar por nuestra experiencia, por lo que vemos o por lo que nos imaginamos o por lo que nos gustaría que fuera o no fuera. Lo que está escrito es lo que es. Y leyéndolo y pidiendo la dirección del Espíritu Santo para entenderlo, tendremos paz y gozo en nuestros corazones sabiendo que lo que vemos aquí no es todo lo que hay y que lo que nos espera sobrepasa incluso nuestra capacidad de imaginar, mucho más de describir o hablar. El Señor Jesucristo salió victorioso en estas dos pruebas, pero es importante que tú y yo también lo hagamos. Que cuando seamos probados en nuestra integridad, tengamos como prioridad obedecer a Dios, pero no menospreciando a nuestros gobiernos, dando honra a quien lo merece, tributo pagando a quien se debe, impuestos pagando a quien se debe, porque de esa manera ponemos en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, cuando somos selectivos, si me conviene le obedezco inmediatamente, pero en lo que afecta a mi bolsillo o no me conviene me hago el sordo, realmente estamos demostrando que no tenemos fe. Porque la razón por la que nos apegamos al dinero es porque creemos que lo necesitamos y si lo perdemos no tendremos suficiente. Pero ¿quién es nuestro proveedor? Sino Dios. ¿Y a quién es a quien honramos cuando somos íntegros en nuestra manera de obrar? Sino a Dios. Esforcémonos también por pasar estas pruebas y para que recordemos, y no solo recordemos, sino que se haga manifiesto en nosotros que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo podemos ser íntegros y en Cristo nuestra fe no se basará en fábulas o en ideas o pensamientos o ilusiones de hombres, sino en lo que está escrito para que nuestra fe sea sólida como la roca. Dios les bendiga grandemente, hermanos, y nos vemos el siguiente día.